no saben lo que hacen. Tendríamos entonces que mencionar de forma rápida el grupo humano o los distintos grupos humanos que están allí presentes al momento de crucificar al Cristo. Podríamos ver que hay sacerdotes, hay gobernantes, está el populacho, está la gente, hay discípulos que están escondidos. Pero en todos ellos Cristo puede llegar a una conclusión: ninguno de ellos sabe lo que está haciendo. Y esto es lo interesante y que acontece con nosotros. Muchas veces usted y yo, tan igual a aquella multitud siglos atrás, porque déjeme decirle, hay ocasiones donde nuestros ojos miran hacia el pasado y dicen: oh, estos romanos que hicieron lo malo, oh, estos judíos que hicieron lo malo, oh, estos discípulos cobardes que no dijeron nada, oh, la multitud que se deja llevar por las emociones. Y lo contraproducente, la multitud que aclama Hosana y Mesías 7 días antes, es la multitud que en este día ha aclamado: crucifíquenlo. Es toda una contradicción, no se entiende. Pero Cristo resume las reacciones de todos ellos en: no saben lo que hacen. Y tanto ayer como hoy, la frase sigue siendo igual de contundente. En muchas ocasiones usted y yo no tenemos la más mínima idea de lo que hacemos. Actuamos por ignorancia, por mucho que nos duela el término o por mucho que nos golpee. A veces nos comportamos como ignorantes. Cristo tiene razón. Somos ignorantes. No sabemos lo que hacemos. Cosas que están pasando con Jesús allí, podríamos anotar, condenan al inocente. ¿Cuántas veces su boca o mi boca se han levantado en contra de algún justo y han hablado mal de alguien? Condena al inocente. Se trata como criminal a un justo. Se desvaloriza la humanidad. ¿Puede usted contemplar eso en la escena del Calvario? Se está desvalorizando la humanidad de 3 personas. Alguien podría decir: hay 2 criminales, está el Cristo en medio, pero igual hay desvalorización. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos sido parte de grupos o de comentarios donde hemos desvalorizado la humanidad de alguien? No sabemos lo que hacemos. Otra cosa que está aconteciendo allí, producto de la ignorancia, se antepone la religión por encima de la piedad y del acercamiento a la persona. Estos ritos a los cuales los judíos eran fieles son más importantes que la propia dignidad humana. Y por último, se hace despojo de la desgracia ajena. Eso puede usted observarlo en el mismo verso 34, cuando leemos: mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Y esto llama la atención. Si usted retrocede un poco al verso 31, podrá ver antes de la crucifixión algo interesante que Jesús menciona a las mujeres. Miren, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? Y sí, por ignorancia, nuevamente, muchas veces usted y yo hacemos leña del árbol caído. ¿Ha escuchado usted tal refrán o aquel decir? Pues sí. Pero fíjese que en medio de todo, Cristo plantea la solución a la ignorancia que acarrea el no saber qué hacer. Una palabra: perdón. Perdón. Cristo lo está pidiendo hacia el Padre. Padre, perdónalos. ¿Cuál es la mejor solución para la ignorancia humana que conlleva el pecado, que conlleva la maldad y la destrucción? Tenemos que escuchar la palabra del Cristo decir: perdónalos. No saben lo que hacen. Su sabiduría, mi sabiduría, no dice nada. La sabiduría humana, según la Escritura, si usted lograse llegar a Santiago 3, verso 14 y verso 15, un verso quizás conocido por muchos, se refiere Santiago a la sabiduría humana. ¿A qué se puede comparar la sabiduría de los hombres? Sus normas, sus maneras, mis normas, mi cosmovisión, mi forma de ver el mundo. Aquellas reglas por las cuales yo sé cómo moverme en mi contexto. Dice Santiago,
La sabiduría humana es la sabiduría que no viene de Dios. Es animal, es diabólica. Eso es a lo máximo que puede llegar mi sabiduría. Ese es el tope. De allí no pasa. Necesito la sabiduría divina para vivir. Y la sabiduría divina, qué interesante, desde Proverbios se plantea como el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y aquí en esta palabra de Jesús se ve la cura. Perdón, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Tenemos que reconocer frente a la cruz y frente a estas palabras que nuestros pensamientos tienden siempre hacia el mal. Si usted revisase Génesis capítulo 6, verso 5, Dios tiene un comentario contundente. Contempla la maldad humana y en esta escena Dios les dice, en el consejo divino, todos los pensamientos del hombre tienden hacia el mal. Y solo hagamos un examen. Examinémonos a nosotros mismos y le aseguro que por lo menos un pensamiento, un plan, una planificación, un juicio de valor, algún comentario que sale de su boca, tiene esta característica. Tienden al mal. ¿Cuál es la solución? Padre, perdónalos. No saben, no sé lo que hago. Necesito perdón. Pero tenemos que meditar de forma rápida cómo es este perdón divino. El Cristo lo entrega a brazos abiertos en la cruz. Perdónalos. Más allá de ver a un Cristo que ruega por perdón, se puede contemplar a la Trinidad actuando. ¿En qué sentido? Cristo había dicho cuando estaba con sus discípulos que las palabras de Él eran las palabras del Padre. Si usted lee Juan capítulo 14, verso 24, se dará cuenta de esta realidad. Jesús dice que Él no habla por su propia cuenta, que Él habla de lo que ha escuchado al Padre hablar. Así que puedo decir con pie bíblico, ¿qué cosa? De que el Cristo cuando está pidiendo perdón simultáneamente es el Padre entregando el perdón que el Cristo demanda hacia nosotros, hacia los que pecamos, hacia los ignorantes. Perdónalos y el perdón se da. Dios lo entrega a raudos, como manantial, como río. Pero debemos pensar nuevamente cómo es este perdón divino. Y es interesante. El Antiguo Testamento nos ayuda a comprender un poco esta profundidad del perdón divino. Jeremías 31, 34. Y quizás usted se sepa el texto, pero es necesario revisarlo. Jeremías 31, 34. Llegó. ¿Qué dice la última parte del texto? Yo les perdonaré su iniquidad. ¿Y qué asegura el Señor? Y nunca más me acordaré de su pecado. ¿Qué podemos ver entonces en cuanto al perdón divino? Cuando Dios perdona, Él se compromete a nunca más traer las faltas del pasado para enrostrármelas en el día de hoy. Se quedó atrás. Dios renuncia a su derecho de traer el pasado otra vez al presente para afectar mi corazón. Hoy entonces todo esto cobra sentido cuando la palabra de Dios enseña cosas como, y de la manera que Cristo os perdonó, ustedes también tienen que perdonar. El llamado de la cruz no es solamente para que usted y yo recibamos perdón divino, que es tan hermoso, tan dulce y tan tierno. El llamado de la cruz nos entrega el regalo del perdón para que también nosotros lo apliquemos entre nosotros de la forma en que Cristo lo hizo. ¿Cómo es el perdón divino? No vuelvo a traer el pasado del que me ofendió para destruirlo. Nuestro gran problema es que usted y yo somos históricos. Y cuando nos ofenden, nosotros sacamos la bitácora de la cabeza. ¿Te acuerdas que tú en tal año
¿Te acuerdas que tú en tal ocasión? ¿Te acuerdas que tú aquí, tú allá, tú aquí y ahora? Hacemos eso. No sabemos lo que hacemos. Perdón divino. No se traen las faltas otra vez. Salmo 103, verso 10, para ya ir aterrizando con esta primera palabra. Salmo 103, 10. ¿Llegó? Fíjese lo que dice el texto. Hablando del Señor, Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Entonces el perdón divino se evidencia también como en que por lo menos en la cruz de Cristo Dios está renunciando a su derecho en justicia de destruirlo a usted, de destruirme a mí. Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Él no obra con nosotros conforme a nuestras maldades. Él se deleita en hacer misericordia. Ahora pensando en nosotros, nosotros somos interesantes. Nos ofenden. E inmediatamente, ¿qué puede cruzarse por el corazón? Es que ahora le voy a hacer ver y le voy a hacer probar de lo que éste me hizo. Y llegamos a la casa y decimos, Señor, perdóname. Incoherencia. No hay sentido allí. El regalo de la cruz del perdón es también para que usted y yo renunciemos a ese deseo de retribuir o de hacer venganza sobre alguno. Dios no me trató así en la cruz. Dios me trató con piedad. Y al mismo tiempo, el perdón divino habla de la disposición para restablecer una relación que ha sido rota. Y eso apareció en la cruz de Cristo de la misma forma. Su relación con Dios estaba quebrada, pero la cruz traza el puente. Y ahora que ya hay puente, usted también puede trabajar en un puente que lo relacione con aquella persona que le ofendió o que le hizo daño. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sería hermoso que en esta Semana Santa usted no solamente reciba el regalo del perdón, sino que también pueda ofrecer el regalo del perdón divino a las personas que usted conoce que necesitan escuchar esa palabra llamada perdón. Dentro de este hermoso último discurso de Jesús, puedo decir discurso porque tiene una forma tan linda de llevar los temas. Podríamos ir a la segunda palabra y vamos al mismo libro de Lucas, que fue el evangelio que abrimos de forma anteriormente. Lucas en el capítulo 23. Lucas 23, verso 43. Vamos a leer con unos versículos de anticipación. Dice allí, verso 36. Los soldados se acercaron para burlarse de él y le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo, diciendo esto, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
y las hermosas palabras del verso 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tenemos que reconstruir un poco la escena en que se está dando esta conversación de tres crucificados. Hay una multitud frente a ellos y tendríamos que ver la gente que compone la multitud. Capítulo 23, verso 4. ¿Quiénes estaban presentes allí? Dice así: entonces Pilato declaró ¿a quiénes? A los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Hay gente religiosa, hay gente que tiene su credo y hay gente que cree que en su credo está haciendo lo correcto. ¿Quién más está allí? Vamos otra vez al verso 23, que es el que leímos. 23, la multitud. Hay gobernantes civiles también. 24, Pilato decide concederles la demanda. Si usted se salta al verso 35, de igual manera la gente, los gobernantes, los soldados, según el verso 36. Óigame, hay bastante gente. Hay bastante gente que tiene su propia dignidad. Los sacerdotes, los intocables, los ungidos. Están los sacerdotes, están los romanos, los soldados, el ciudadano romano que le ampara la ley romana, que vive según las normas del imperio, tiene su dignidad por el asunto de todas las características que la ciudadanía romana les entregaba. Tienen su dignidad. La gente, bueno pues, el pueblo unido jamás será vencido. Hay como una dignidad colectiva allí. El pueblo decide, ¿no? Democracia, sí, no, lindo. Toda esta gente que de alguna u otra manera plantea su dignidad se encuentra al frente de tres hombres que ellos dicen que son indignos. Dos criminales y un falso, entre comillas, Mesías. ¿Qué escena? Los dignos frente a los indignos. Y qué bonito contemplar de que el Cristo con brazos abiertos y crucificado está del lado de los indignos. La escena es conmovedora. Y qué hermoso ver que mientras los otros dicen palabras de vituperios, ¡sálvese! Salvó a otros, ¿por qué no se salva? Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Si eres el Mesías, haz esto, e imponiendo cosas. Pero encontramos la palabra de un hombre sencillo. Lo condenan por ser ladrón. ¿Qué dignidad le da usted a una persona así? ¿Qué dignidad le damos usted y yo? Es complejo. Porque le aseguro que cuando hablamos de estos grupos humanos que son indignos a nuestros ojos, palabras como lacras de la sociedad, parias de la sociedad, excluidos de la sociedad, son palabras que comienzan a llenar nuestros labios. Cristo se pone del lado de los indignos. Se pone del lado del paria. Se pone del lado del que es visto como una lacra social. Según las palabras de este ladrón, mire, el ladrón es cosa seria. Le habla a Jesús en términos interesantes. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por las palabras del ladrón podríamos pensar, y con cierta certeza, este tiene que haber escuchado el mensaje de Jesús. Porque esta frasecita del reino de Dios la desarrolla Cristo como ningún otro. Juan decía, Juan el Bautista, el reino de los cielos está cerca, o el reino de Dios está cerca. Cristo inaugura su ministerio, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Hay una diferencia allí. Este ladrón tiene que haber escuchado las palabras de Jesús. Y todas las dádivas que Dios le quiere dar al que se acerca a Él. El hombre entiende el mensaje y no considera que frente a Él están los dignos. Él solo quiere hablar con Jesús.
y le hace una petición tan sencilla, pero tan profunda. Jesús, sí, tú, acuérdate de mí. Y es que esta conversación es interesante. Si usted me acompaña a Mateo 10, se va a dar cuenta por qué. Mateo 10, 32. Llegó. ¿Qué dice el texto allí? A cualquiera que me reconozca, ojo, son palabras de Jesús, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré. Hay un asunto de exaltación allí. Lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Este hombre, este indigno, este lacra, este paria, ha hecho lo que a veces nosotros no hacemos. Reconoce a Jesús como el Rey que tiene que venir. No le importa que delante de Él estén los dignos de la sociedad. No le interesa que le escuchen los que tienen posición delante de la sociedad. ¿Qué importa eso? Está el Cristo al lado y le pide, acuérdate de mí. Qué cosa más dulce, acuérdate de mí. Y Cristo le entrega la esperanza que dignifica. Esta segunda palabra tiene que ver con este hermoso regalo. Cristo nos entrega una esperanza que nos dignifica. De cierto te digo, amén, amén, así sea, así sea, esto es ciertísimo. De cierto te digo, hoy, tú, no estos, tú estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre salió justificado, ese hombre salió exaltado, ese hombre salió reconocido y Cristo lo dignifica con la esperanza de vida que el reino de Dios trae al corazón. Mi hermano, mi amigo, que nos visitas y que estás aquí en esta mañana, tú quieres tener dignidad en tu vida. Te puedo decir, no existe dignidad fuera de Cristo. Y necesitas que la esperanza que dignifica abrace tu corazón. Es así. De esta forma podemos dar por concluido este primer bloque de las dos primeras palabras de Jesús en la cruz. Vamos orando allí donde usted está, cierre sus ojos. Y si de alguna manera estos temas lo están haciendo meditar, póngase delante del Señor y oremos así. Señor y Padre, queremos darte gracias. Somos lo que somos por tu gracia, por tu favor inmerecido. Y queremos, Señor, abrazarnos de estas hermosas dádivas que nos concedes desde la cruz. La dádiva del perdón, del sabernos perdonados y en paz contigo, del sabernos amados y relacionados contigo. De la misma forma, Señor, ayúdanos a perdonar a quienes nos ofenden con el mismo perdón que fuimos perdonados nosotros. También, Señor, te pedimos que si en nuestro corazón hay temas que de nuestra autoestima que puedan estarse chocando entre sí y causándonos problemas, queremos pedirte, Señor, que nos llenes de tu esperanza no avergüenza, y que esa esperanza que llena el corazón de una vida contigo, de una vida eterna, de un paraíso junto a ti, llene nuestro corazón de dignidad, aun cuando este mundo piense que los que te siguen a ti son indignos. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Y luego, refiriéndose a Juan, le dice, ahí tienes a tu madre. Vaya Juan capítulo 19, verso del 25 hasta el 27, que es donde hemos leído esta palabra de Jesús, para ponerle un poco de contexto. Dice así, y esto es lo interesante de este pasaje. Junto a la cruz de Jesús, ¿quiénes estaban? ¿Estaban su madre? ¿Quién más estaba? La hermana de su madre, o sea, ¿quién? ¿Quién es la hermana de mi mamá? Mi tía, ok. ¿Quién más? María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Paréntesis social. ¿Cuántos hombres usted ve allí? Solo hay uno, Juan. ¿El resto de quiénes habla? Mujeres. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer. Y esto es lo interesante porque en el texto griego hay una gran diferencia entre dos términos. El griego gimnei, que es mujer, y tokos, que es madre. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando usted ve el texto griego del Nuevo Testamento, usted se topa con la palabra gimnei, mujer, propiamente, alguien de género femenino. No hay ningún cargo maternal en esta expresión de Jesús. De ahí viene la palabra ginecología, gimnei, mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Ciertas consideraciones antes de meternos en este regalo que nos ofrece la cruz. El regalo del amor hacia los padres. Eso vamos a ver ahora. Cosas que hay que pensar. Fíjese esto. José, el papá por la ley, o el papá adoptivo de Jesús, no se lo vuelve a mencionar hasta el pasaje donde Jesús es presentado en el templo a los 12 años de edad. Esa es la última vez en que en la Biblia usted ve que existe un José. Cosas que se pueden argumentar desde allí. Probablemente José murió. Probablemente a José lo crucificaron. Ay, hermano, qué malo. Mire, en la época de Poncio Pilato crucificar era un deporte. A los romanos les encantaba experimentar cómo un preso podía sentir mayor dolor. Le ponían las manos así, le ponían las manos así, le ponían las manos así, las manos así. Era una máquina de crueldad eso. Históricamente, Flavio Josefo, un historiador judeo romano, anota de que más o menos cuando Jesús tiene unos 6 años de edad, hubo una insurrección en Judea. Y Poncio Pilato crucifica en un día a 2.000 revoltosos. ¿Usted se imagina la escena? Ahora imagínese Jesús andando por allí con su familia y contempla la escena de los cadáveres negros, verdes, reventados, con gusanos, con los buitres dando vueltas. Vivir en Judea no era fácil. Asumamos que José murió. Ya sea que lo crucificaron, ya sea que murió enfermo, ya sea que algo le dio un paro cardíaco, no lo sé. José no aparece. De tal forma que la familia de Jesús comienza a estructurarse de esta forma. ¿Quién es el primogénito de este grupo humano? Jesús. Acuérdese lo que el Evangelio de Marcos decía, y José no conoció, o sea, no tuvo relaciones, José no conoció a María hasta que ella hubo dado a luz a su hijo primogénito. El mismo Evangelio de Marcos también dice de que una vez lo fueron a buscar la madre de Jesús, sus hermanos que estaban con ella. En otra crítica que hacen los líderes religiosos dice, y este no es el carpinterito, este hijo de José de por allá de Galilea, y que sus hermanas y sus hermanos están con nosotros. Jeje, entonces hay que pensar en algo. Para que esta persona diga hermanos y hermanas, ¿cuántos hombres por lo menos y cuántas mujeres por lo menos tienen que haber habido? Deje a Jesús a un lado, Él es el primogénito. ¿Cuántos hombres? Mínimo. Hermanos. ¿Cuántas mujeres? Mínimo. ¿Cuántos suman? ¿Más Jesús?
más María. Y mire usted que a Jesús le dan el título de carpintero. Por lo visto, este muchacho, llamado Jesús de Nazaret, fue el encargado de sustentar su familia. Ah, sí, el Cristo sabe lo que es rajarse trabajando para sustentar a una casa. Él sabe ese sacrificio. Él lo conoce. Su papá hizo bien en enseñarle la profesión. ¿Por qué hablamos del regalo de los padres allí? Y mire esto. A veces podríamos catalogar y a veces nuestro evangelicanismo nos podría poner duros frente a cosas. Ahí está, Jesús le dice mujer. Ok. ¿Pero por qué le dice mujer? Pues allí el Cristo está como el proveedor y el redentor de una mujer que se ha quedado sin marido años atrás y que en ese momento está perdiendo ¿a quién? A su hijo primogénito, sostén de la casa. No le dice madre porque allí la divinidad está obrando la redención. No calza el llamarla madre, calza llamarla mujer. Ella va a ser objeto de la gracia de Dios que la sustenta. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y antes de ir con la segunda frase, allí sí nos vamos a dar un pequeño tour por el Antiguo Testamento, para que usted vea ciertas cositas que a veces se nos olvidan. Deuteronomio 5, 16. Es la relectura del Decálogo. Deuteronomio 5, 16. Llegó. Este texto es increíble, ¿no? Hoy en el mundo actual usted se mete los 5 pasos para el éxito, los 21 pasos para la felicidad, los 4 secretos, las 5 llaves, las 7 esquinas. Y usted se mete en una cosa que usted no sabe ni qué hacer. ¿Y todo para qué? Para que tengas el éxito en la vida, ¿no? Entonces le damos consejos a los chicos. Tú tienes que estudiar la profesión que te dé plata, porque este mundo se mueve con plata. Y tú tienes que hacer dinero. Y si tú te vas a casar con alguien, bueno, pues tienes que mejorar el trasfondo social, ¿ah? O sea, si tú estás aquí, cásate con alguien que sea 2 escalones sociales más arriba que tú, para que en el promedio tus hijos salgan mejor. Es una, perdóneme el término, es una porquería la búsqueda de éxito. Deuteronomio 5, 16 lo resume en un mandamiento. ¿Qué hay que hacer para tener éxito en esta vida? Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. ¿Para qué? Para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien. Y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces el éxito en la vida no es que usted se case con alguien que sea 2 escalones en escalafón social mayor que usted. El éxito no es que usted estudie la carrera que le da plata. Es tan sencillo. Honre a su papá y a su mamá. Y lo interesante es que el término hebreo para honrar allí es el mismo término que se usa para cuando se describe la honra a Dios. Es fuerte el término. Honre a su papá y a su mamá. Vamos a otro texto. Mire que esto se pone bueno en cada versículo que vamos viendo. Retroceda, por favor, al libro de Éxodo. Perdóneme que lo haga retroceder. ¿Llegó? Éxodo 21, verso 17. ¿Qué dice el texto allí? El que maldiga a su padre o a su madre, ¿qué pasa? Fuerte, ¿verdad? Vamos con otro texto. Proverbios 23. Proverbios 23. Llegó. Verso 22. Escucha a tu padre que te engendró. Se asume
que los padres, papá, el varón de la casa, es la fuente de sabiduría del hogar. Por eso el libro de Proverbios constantemente dice, escucha a tu padre que te engendró. Porque hay este asunto cultural, se asume que el padre es la fuente del conocimiento, de la sabiduría, del consejo, de la sabia dirección. Se asume que lo es. Por eso le dice a los chicos cosas como, ¿escucha qué? Escucha a tu padre que te engendró. Y mire la siguiente parte. Y no hagas qué cosa. Y no desprecies a tu madre cuando sea qué. Entonces espérese un ratito. ¿Y qué está haciendo nuestra sociedad en el siglo XXI? Hábleme, dígame, convérseme. ¿Qué hace la sociedad con los padres en el siglo XXI? El utilitarismo, el materialismo, la avaricia, el deseo de éxito, de independencia, de tener, de ser todo un suceso en la vida, es tan abrasador que la gran tragedia del siglo XXI es que los hijos hacen desmedro de sus padres. Y a veces es como que ya viene en el chip, ¿no? Y hay algunos padres que hasta ya se hacen a la desesperanza. Allí cuando yo ya sea viejo, hijito, me metes en un asilo nomás para no causarte molestia. ¿Qué es eso? Dígame usted qué es eso. Explíqueme si eso acaso no se va en contra de lo que la ley del Señor enseña. Y así quieren que les vaya bien. Así demandan a Dios, bendíceme. ¡Qué hipocresía! Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Será que Jesús habrá leído la Biblia? ¿Usted qué cree? Proverbios 30. Yo le dije que esto se iba a poner bueno en cada texto. Proverbios 30. Verso 17. Llegó. Este verso es increíble. Yo creo que todos los chicos, hijos e hijas se lo tendrían que aprender de memoria. Mire lo que dice el texto. Al que mira con desdén a su padre. Ay, el viejito. Ay, es que ya está veterano. El viejo. El que mira con desdén, con menosprecio a su padre y rehúsa obedecer a su madre, ¿qué le va a pasar? Mire esa bendición, ¿no? Que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. Yo creo que Jesús leyó la Biblia y se comió el Antiguo Testamento, como usted no tiene idea. Y todas las enseñanzas que él daba, las hizo salir de la ley del Señor. Ahora espérese, usted está frente a la cruz y contempla la escena. Este Cristo que fue criado por este José que ya no está, y esta María que está viuda y que está sin hijo porque está muriendo, necesita la provisión divina. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Mujer, tu hijo, ahí está Juan, hijo, tu madre. ¿Y qué es lo que dice el texto? Y desde ese mismo día Juan la metió en el asilo de Poncio Pilatos. No, ¿qué dice el texto? Y desde ese mismo día, el discípulo amado la recibió en su casa. La cruz nos da este regalo, nos permite ver el valor
de nuestros padres, de los que nos formaron, de los que se esforzaron para que usted esté en pie. La cruz nos permite ver la honra que se da a los padres. Y probablemente, y perdónenme que me extienda en esta palabra, pero es que tenemos que hablar de esta gran tragedia del siglo XXI. Hemos conversado en grupos y hablamos de distintas maneras en cómo usted puede honrar a sus padres. Y es mejor que las haga todas al mismo tiempo. Con persona, usted tiene que estar presente. Usted no los puede dejar solos. Con tiempo, ellos invirtieron su vida por usted. Se rajaron el lomo para que usted coma, estudie y sea algo. Con persona, con tiempo, con dinero. Usted no puede ser carga. Usted tendría que darle. Es que mis papis son hacendados y ellos tienen, ¿qué importa? Es la bendición de dar, de retribuir, de agradecer por la vida, entiéndame. Y si sus padres han fallecido, hónrelos con el recuerdo de recordar lo excelentes que fueron con usted, de los consejos que les dieron, del abrazo inolvidable, del cariño en el momento necesario. Es la bendición que Dios da a través de la casa y de la familia. No me venga con evangelicanismos. Mujer, no. Yo veo a un Jesús distinto allí. Y cierro esta palabra con este texto. Salmo 68, del verso 5 al verso 6. Leamos desde el verso 4. Canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas, regocíjese en su presencia, su nombre es Yahvé, su nombre es el Señor. ¿Y cómo se describe allí el Señor? Verso 5, ¿qué dice allí el texto? Padre de los huérfanos, defensor de quién? ¿Quién era María frente a la cruz? Defensor de las viudas. ¿Qué más dice el texto allí? Es Dios en su morada santa. Verso 6. ¿Qué hace Dios? Dios le da un hogar a los desamparados. Los hace habitar en familia, mire. La libertad a los cautivos. Y que los rebeldes se vayan a habitar en el desierto. En Semana Santa piense en su casa y en su familia. Contemple el ejemplo del Cristo y acójase al regalo que usted tiene llamado padres. Quizás padre para usted fue su abuelito que lo crió. Quizás mamá para usted fue una tía que lo crió. Es necesario honrarles. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y qué interesante que después de esto nosotros vamos a la siguiente palabra, quizás una de las más controversiales en el texto bíblico. Ya vamos a ver por qué. La típica lectura, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él la tiene allí, ¿verdad? Muy bien. Le cuento algo. Cuando hablamos de textos bíblicos, hay variantes en los papiros y en los manuscritos, y hay familias de manuscritos. Este es un texto que tiene 3 variantes, o sea, hay distintas lecturas de esta misma frase, y que obviamente afecta al momento de traducirse. Por ejemplo, vámonos a Mateo 27:46. Vamos a conocer un poquito estos temas de las variantes que a veces se nos pasa por alto en nuestra lectura.
Mateo 27. Verso 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, aquí este texto de Mateo 27 más proviene de una familia de textos hebreos. Hay muchos comentarios que se hablan. Comentarios como, Mateo fue un texto que primero se escribió en arameo y después se tradujo al griego. Ok, es posible. Pero el uso que hace Mateo aquí de estas palabritas tienen que ver con, ¿por qué te has olvidado de mí? Esta es una de las primeras traducciones posibles de este pasaje. ¿Por qué te has olvidado de mí? Y tendría mucho sentido. Vamos a revisar un texto que está relacionado con eso. Salmo 42, del verso 9 y verso 11. Por si acaso no vaya a pensar, uy, o sea que la Biblia se contradice. Para nada. Aún las variantes tienen razón de ser. Vamos al Salmo 42, 9. Mire esto, ¿no? Verso 9, y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? Si Jesús era un buen lector de los salmos, como lo fue, en muchas de estas ocasiones, cuando Él menciona una frase, hace eco de un salmo, hace eco de algo que ya fue dicho. ¿Por qué? Porque sucede que el Salmo 42 tiene algo interesante. Mire lo que dice el verso 11. El grito desesperado del verso 9 se responde con la confianza del verso 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Entonces, si le hacemos caso a esta posible traducción, ¿qué está pasando con Jesús? Si bien está experimentando por causa del pecado el alejamiento de Dios, no la separación, el alejamiento de Dios, en ese momento, inmediatamente, Salmo 42, verso 11, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar si en Él está mi esperanza? Es un grito de afirmación, más que de abandono, aun cuando todo está patas arriba y en contra de Él. Es un grito de afirmación. En Él está mi esperanza. Vamos, otra posible traducción. Vamos a Marcos. Este es mucho más interesante. Marcos 15, 34. ¿Llegó? A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello diciendo, Eloi, o Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, espérese un ratito, ¿y acaso no dice lo mismo? Hay un asunto aquí. Marcos más obedece a la tradición aramea de los manuscritos. Y cuando uno revisa la edición aramea de esta frase de aquí, esto se puede traducir, Dios mío, ¿para qué me has reservado? O ¿a qué me has reservado? ¿Qué tiene que ver con esto? Perdóneme, en ese momento Jesús está, ¿qué cosa? Como dice la Escritura, ¿cargando con qué? Y para eso fue reservado el Cristo, desde la eternidad. Acuérdese, texto conocido para usted, Isaías 53, se profetiza del Cristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Cristo fue reservado para eso. Lea el libro de Hebreos, en el capítulo 10, del 5 al 10. Se habla de un Cristo que desde la eternidad ya fue destinado para morir. Previa a la encarnación, ¿se entiende? Haciéndose hombre primero.
Entonces, si le hacemos caso a esta segunda forma de acercarse a la misma palabra, enfoca de que el Cristo fue reservado para la muerte. Estaba cumpliendo su misión. Estaba muriendo delante de todos para salvar. Y otra frase que también es interesante. ¿Por qué me has desamparado? Es otra traducción posible. Y eso hace eco del Salmo 22. Si usted me acompaña al Salmo 22, un ratito. Llegó. ¿Cómo comienza el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Pero mire usted que tiene la misma razón de ser del otro salmo que leímos. Vaya por favor al verso 22 del Salmo 22. ¿Qué dice allí? Yo proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Entonces, ¿qué está pasando con Jesús en la cruz? Si bien está clamando por lo que está experimentando, al mismo tiempo hay un grito de victoria. ¿Cuál es? Tú me escuchas, tú me vindicas, tú levantas mi cabeza. Yo voy a proclamar tu nombre ahora frente a la multitud. Y claro que se proclamó el nombre del Señor allí. Esta frase también habla de que Él es el Mesías. Tanto en el Salmo 49 como en el Salmo 22, la tradición de los judíos había interpretado de que estos dos salmos se refieren al Mesías. Así que, cualquiera de las posibles variantes, Cristo está gritando de forma literaria, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. ¿Qué nos enseña esto? Oh, mi hermano, cuando usted está pasando por tribulación y angustia, el crucificado sabe lo que es eso. Y lo mejor de todo, sabe a quién se clama. No a la palanca, no a las amistades, no a la gente de influencia. Se clama al Señor. Dios mío, escucha mi voz. Tú respondes, tú sacas el derecho del pobre, tú lo escuchas. ¿Y por qué todo esto? Y esto tiene que ver con la quinta palabra, y con esto terminamos este bloque. La frase tan corta, tengo sed. Y esto es lo interesante de esto. Cristo, que se había presentado a sí mismo como la fuente de vida, ahora está diciendo, tengo sed. Cristo, que había dicho que Él es la fuente de agua que salta para vida, dice, tengo sed. ¿Parece contradictorio? Pues sí, parece contradictorio, pero hay algo atrás de ello. Cristo se hace alguien como yo. Y es el misterio de su humanidad. A veces usted y yo tenemos la herejía en la cabeza, es una herejía inconsciente. ¿De cuál? ¿Cuál es esta herejía? De que pensamos, es que cuando Jesús hace eso, está actuando en su divinidad. Y cuando Jesús hace lo otro, está actuando en su humanidad. No hay cómo. La humanidad y la divinidad del Cristo son íntimamente inseparables. No hay cómo dividirla. No hay cómo decir, aquí está siendo Dios y acá está siendo hombre. Jamás. Eso no se da en el texto bíblico. Él es ambas categorías al mismo tiempo. Es Dios y es hombre. Y entonces, si quiere verlo así, Dios mismo, por amor a usted, está experimentando
la sed, la necesidad, el cansancio y la angustia. Textos que llaman la atención, Filipenses 2, del 5 al 11. Entonces sería bonito aprendérselo. ¿Qué dice ahí la Escritura? Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a mí, hecho semejante a los hombres, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él quiso hacerse alguien como yo. Un término que quizás describa eso es empatía. ¿Quién entiende mejor los problemas de la humanidad? El Cristo. Él se hace carne, se hace hombre, se somete a nuestras leyes. Lucas 2:52 es otro texto que salta a la luz en medio de este Cristo que se hace ser humano. ¿Qué dice Lucas 2:52? Y el niño crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios. ¿Y de quién más? O sea, no me vaya a pensar de que Cristo a los 2 años se sabía todas las capitales del mundo en el siglo XXI. El Cristo en su humanidad decide someterse a nuestras leyes. Tiene que crecer, tiene que aprender, tiene que estudiar. Y Dios le proveyó un par de buenos padres para ello. Otro texto que llama la atención, Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Acompáñeme allá. Llegó. Sí está allí. Vamos leyendo entonces. Dice así. Por eso era preciso que en algunas cosas se parezca a nosotros. ¿Qué es en todo? Hambre, sed, necesidades, sufrimiento, dolor, angustia. Crecer, aprender. ¿En qué tenía que asemejarse en todo? A nosotros. En todo. Era necesario que se asemejara a nosotros en todo, a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar o perdonar los pecados del pueblo. Y en el mismo texto de Hebreos 5, del 7 al 8, dice así: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente ¿qué? Sumisión. Verso 8, y aunque era hijo con H mayúscula, mediante el sufrimiento aprendió ¿a qué? ¿En qué se hizo semejante a nosotros? En todo. El Cristo que clama y grita, tengo sed, está hablando de que Él te comprende a ti y me comprende a mí. Él entiende tu dolor y mi dolor. Él entiende tu miseria y mi miseria. Él la entiende. ¿Por qué? Porque se hizo semejante a mí. La fuente de vida prefiere identificarse con usted y conmigo. Toma esa bella decisión. Probablemente alguien dice entre los 2 soldados, uy, se muere de sed, hagamos algo, démosle vinagre con ajenjo para narcotizarlo, dejarlo medio... ¿Qué hace Jesús? Rechaza eso. Prefiere experimentar lo que usted y yo experimentamos. Esta última palabra de Jesús nos da el regalo de que Él tiene empatía para conmigo. Él se hizo alguien como yo. Vamos orando. Señor y Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque nos podemos abandonar
en la profundidad de la encarnación y disfrutar de los regalos que este Cristo hecho hombre y de este Cristo crucificado, dando regalos a la humanidad constantemente, nos ha entregado estas dádivas también. Gracias por nuestros padres. Gracias por la capacidad que nos das de honrarlos. Te pedimos que nos ayudes y que aún eso sea lo que nos diferencie de este mundo actual, donde los padres son vistos con desdén, donde las madres y las canas son menospreciadas. Permítenos ser una sociedad diferente, una sociedad que te honra a ti. Gracias, Señor, por hacerte como nosotros. Gracias, Señor, por disfrutar de la humanidad y someterte a nuestras reglas para ser fiel, consolador y sumo sacerdote de nuestra alma. Permítenos disfrutar y saborear siempre los hermosos regalos que tu encarnación nos ofrece. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a abrir el Evangelio según Juan en el capítulo 19, verso 30. Juan 19, verso 30. Dice la Escritura: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Si usted tiene Reina Valera, es consumado es. El uso de este término todo nos llama la atención. ¿Por qué nos llama la atención? Todo en cualquier idioma significa todo. No hay que revisar mucho ni griego ni arameo allí. Todo es todo. ¿Hacia dónde está apuntando este todo de Jesús? Cumplir cosas como las profecías del Antiguo Testamento. El domingo pasado se hizo una estadística de la probabilidad de que alguien pueda cumplir todo eso. Y la prueba estadística es un 0 absoluto. No hay quien pueda profetizar cosas así. Y lo interesante es que todo se cumple en Cristo Jesús. Sus profecías, todo. Su obra, el perdón, la muerte, la entrega de la gracia, el establecer ahora el puente que une a Dios y el hombre. Una de las palabras que recuerdo del texto que leímos antes de este bloque era del texto de Hebreos, para que Él sea un fiel sumo sacerdote. Y lo interesante de la palabra sacerdote es que cuando esta palabrita se tradujo al latín, la palabrita sacerdote se tradujo a pontífices. Cristo es el sumo pontífices. ¿Y qué es este pontífices? Dos palabras: ponti, puente, facis, hacer. ¿Quién es un pontífice? Es un hacepuentes. De allí que Cristo reciba este hermoso término de ser mediador. El que está en medio, el que une a dos costas que están separadas. Él es el sumo pontífice de nuestras almas. Consumado es. Oh sí, ahora hay libre acceso delante de Dios. Todo está hecho. No hay obra que usted pueda agregar, y eso es lo hermoso de la gracia. Usted no pagó, no hizo nada, usted no se merece ser salvo. Yo tampoco. ¿Sabe cuál es nuestro mejor premio? Morir. Morir en condenación, y después de ello, que Dios sea alabado porque ha destruido el mal. Eso sería actuar en justicia. Ese debería ser nuestro destino. Usted no es lindo, ni bello, ni precioso, como para agregar a la salvación. La obra la está haciendo Cristo, Él lo está haciendo todo. No hay nada que usted y yo podamos meter allí. Pero hay algo que me llama la atención, y quisiera que vaya a Génesis capítulo 3. Así se seca la garganta.
Génesis en el capítulo 3, verso 15, donde encontramos esta primera mención de una protoprofecía, una profecía del Mesías. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, o tú le herirás en el calcañar. Cuando nos acercamos a esto, tendríamos que pensar en el lenguaje de Génesis. ¿Qué es esto de la cabeza de la serpiente? Podríamos entrar un poco en interpretar el símbolo que se está utilizando allí, la cabeza de la serpiente. Lo interesante es que los orientales tienen una cultura pragmática. Hablar de frente o entre los ojos tiene que ver con la mente, con la idea, con lo que se planifica, con ese proceso subjetivo de decisión, la cabeza. Hasta usted mismo lo dice cuando alguien hace algo fuera de lugar. ¿Por qué no usas la? Hasta usted es pragmático en ese sentido. Destruir la cabeza de la serpiente o pisar la cabeza de la serpiente tiene que ver con destruir el consejo del mal. Todo lo que el maligno vino a trastocar. Y es interesantísimo que cuando uno ve en el libro de Génesis las cosas que el maligno hace a causa de la tentación y luego del pecado, es la tragedia nuestra. Cosas como, para ir rapidito, comen del fruto del árbol, ¿no? Y entonces se dan cuenta que están todos, o que están los dos, desnudos. Pero no es una cosa de que, hoy mira, te has quedado sin ropa. Ahí el lenguaje es un poco eufemista, está suavizado. El lenguaje tiene que ver allí con que ellos son conscientes de la depravación que se da, del uno hacia el otro. Pues yo le ponía de ejemplo a un grupo de personas de cómo entender esta depravación. Es como que usted tome a un niño de 5 años, porque el texto habla de que se dieron cuenta que estaban desnudos. Tiene que ver con lo sexual. Es como que usted coloque a un niño de 5 años y lo conecte a un televisor con programas triple X 24 horas durante 7 días. ¿Qué pasa con la mente de ese niño? ¿Qué pasa con la mente de ese niño? Usted la destruye completamente. Cuando ellos por el pecado se dan cuenta, imagínese que en ese momento agarran un cable y todo lo depravado que el ser humano puede llegar a ser, comienza a pasar por esa mente hace segundos inocente. El consejo del mal, lo que hace, destruye. ¿Qué más acontece? Se van a esconder y desde allí nosotros aprendimos a ser unos huidizos. Tenemos un asunto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos escondemos y no afrontamos las cosas. Y cuando viene Dios a Adán y Eva y les pregunta, oye, no vaya a pensar, ay, que Dios no sabía. No, la pregunta es retórica. Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo porque escuché tu voz, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y eso es lo que hacemos. La mujer que tú me diste. O sea, tú eres el culpable. Yo no. Yo soy inocente. Es la mujer. Viene Dios paciente con la mujer. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente que tú creaste me tentó y yo comí. La tragedia humana, el consejo del mal, está enraizado en todo sentido. ¿Qué más pasa después de ello? Vienen las consecuencias del pecado. Hombre, con el sudor de tu frente te comerás el pan. Va a ser complicado que coseches, porque espinos y abrojos te van a crecer en la tierra. La tierra ha quedado maldita por tu causa. Y a la mujer, voy a aumentar el dolor de tu preñez. Consecuencia del pecado. Pecado. A la mujer le dice,
Mira, mujer, va a estar complicado. El hombre se va a enseñorear de ti. Y tú vas a tener tu deseo para él. Entonces a veces ahí uno entiende, porque a veces hay mujeres que los hombres les pegan, les gritan, les hablan, las violan, las patean, les hacen de todo. ¿Y qué pasa con las mujeres? Sigue allí. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué pasa cuando Cristo muere y dice, consumado es, todo se ha cumplido, contemplen, todo ha sido pagado, todo ha sido terminado? El consejo del mal acaba de ser destruido. El miedo que invade el alma del hombre ya no tiene razón de ser. El alejamiento producto del pecado, Cristo lo ha solucionado. El hombre merece morir, Cristo se hace hombre para morir como hombre. Y se aplica una hermosa ley. Adán pecó, ¿y cuántos pecamos en él? Pero uno murió a causa del pecado, y ahora ¿cuántos podemos gozar de vida de verdad? Todos. El Cristo ya sabe que está a punto de morir. Quiere exclamar con sus palabras de que todo se ha cumplido. No solo profecías, no solo la obra de redención, sino la destrucción del consejo del mal. De este consejo del mal que quita la dignidad de las mujeres. De este consejo del mal que eleva al hombre como el macho alfa y tenemos sociedades machistas. El consejo del mal que hace que el hombre utilice el miedo para subyugar al hombre. Consumado es. El consejo del mal ha sido destruido. La cabeza de la serpiente ha sido aplastada. Y la última palabra que va del lado de esto. Se ha cumplido la misión. Todo se ha cumplido. El consejo del mal se ha destruido. Ya hay un puente que une a Dios y al hombre. El pecado ha sido perdonado. La vida eterna ha sido entregada. Todo ha quedado en su lugar y bien hecho. La obra perfecta de Cristo ha hallado su plenitud en la cruz. Se ha obedecido la voluntad del Padre. Se puede acabar entonces la carrera en paz. Y vamos a leer este último texto en la parte final de este bloque. Juan 19, verso 30. Y es increíble esto. Juan 19, 30. Todo se ha cumplido. Y mire lo que hace Jesús allí. Luego Él inclina la cabeza. ¿Y qué es lo que hace? Y entrega el Espíritu. Y recordamos la última frase del Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está pasando allí? Ah, sí. Jesús sabe que el único lugar donde hay seguridad es en las manos del Padre. Él lo había dicho ya, revisando el mismo Evangelio de Juan 10, verso 29. Usted y yo podemos leer algo que nos llena de gozo. 10, 29. Leamos desde el 28. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano de mi Padre o del Padre nadie las puede arrebatar.
¿A dónde se está encomendando Jesús? Al lugar más seguro, las manos de su Padre. Como leíamos en Hebreos, con súplicas y con lamentos, clamaba a aquel que podía librarle de la muerte. Pero tenemos que hacer un alto allí. Pregunta, ¿el Padre libró de la muerte al Hijo? La respuesta es no. El Hijo murió. El Padre lo oyó. El Padre respondió. Pero se da algo interesante. La mejor seguridad que usted puede tener es cuando está en las manos del Señor. No tanto cuando su circunstancia se arregle, que la circunstancia puede estar perenne, pero el lugar más seguro es donde está la mano del Señor cubriéndole, socorriéndole. Este lenguaje de las manos es tan rico en el Antiguo Testamento. Si usted ha leído el Salmo 139, se podrá dar cuenta en ese Salmo de David: me cubriste por delante y por detrás, y sobre mí colocaste tu mano. Las manos tienen que ver con protección. Cristo acaba la carrera y se encomienda a la protección divina. Hay que cruzar las puertas de la muerte. Él ya lo había dicho. Las puertas del Hades no prevalecerían contra mí, iglesia, habla el Cristo. Pero era necesario que Él atraviese las puertas de la muerte y resucite, para que para usted y para mí exista esperanza de vida eterna. El cuidado eterno. Mateo 6, del 25 al 34, esto que forma parte del Sermón del Monte, nos deja ver igual la iniciativa y el cuidado que el Padre tiene. Y aunque usted no lo crea o se le haga difícil verlo, aún en la cruz el Padre estaba cuidando del Hijo. Mateo 6, ¿qué es lo que dice allí? Jesús pone ejemplos. Miren las flores del campo. Salomón con toda su riqueza jamás se vistió como ellas. Miren los pajarillos, ellos no siembran, no cosechan y el Padre les da mantenimiento. ¿Por qué se preocupan? Gente de poca fe, ¿por qué se afanan? El Padre sabe lo que necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué mejor cosa que seguir el ejemplo de Cristo, de que aún a las puertas de la muerte, depender de la seguridad, del cuidado del Padre, sostiene la vida hasta el final? Otro texto más, Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. No hay gloria sin cruz. No hay exaltación sin sufrimiento. No hay esta alabanza que Dios hace, este hablar del Hijo delante de Dios y de los santos ángeles, si primero no hay una cruz donde tengamos que morir. Y el último texto, Juan 14, 3. Leamos desde el verso 2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. La última palabra de la cruz tiene que ver con esperanza. Se responden todas las preguntas, especialmente ¿a dónde voy en esta vida? Cuando acabe mi tiempo aquí en la tierra,
me tenga que morir, ya sea porque llegue a viejo o porque algo me pase, o ya sea que Cristo venga y el tiempo aquí abajo ya se acabe. Yo sé a dónde voy y sé con quién voy a estar y sé cómo voy a estar. Ya no hay temor a la muerte, ya no hay temor al dolor previo a ir del otro lado, porque hubo uno que entregó su espíritu, venció la muerte y Dios lo levantó. Y tenemos la plena certeza que de la misma forma en que el Cristo fue levantado de entre los muertos, usted y yo también seremos levantados en el día postrero. Que estas palabras llenen de esperanza su vida y nos quedamos en punto y coma, porque el día domingo vamos a hablar acerca de resurrección. ¿Por qué creer eso? ¿Por qué la resurrección es la base de nuestra fe? ¿Por qué la resurrección tiene que ver con la vida eterna? Venga el día domingo, invite a alguien y deje que escuche la palabra del Señor. Vamos orando. Allí donde usted está, cierre sus ojos. Pedimos cerrar sus ojos para que nada ni nadie lo moleste o quite su atención de su comunión con el Señor. Y si usted nos acompaña por primera vez, o hay algo en su corazón que se está comenzando a despertar, llamado esperanza, llamado fe, y usted quiere abandonarse en los brazos de Jesús, que le ha dado estos regalos maravillosos desde la cruz del Calvario, si usted quiere entregar su vida al Señor, no seguir una religión, sino seguirlo a Él, a Él. El Cristo está vivo y entre nosotros. Y si usted quiere rendirle toda su vida y todo su corazón al Señor, puede orar conmigo así: Señor y Padre, te quiero pedir perdón por la dureza de mi corazón, por mi pecado, porque en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, le he dado lugar a cosas que te ofenden. He pecado contra ti, he hecho lo malo y no tengo excusa. Pero hoy me quiero acoger a estos regalos de la cruz. Quiero que me abraces con tu perdón. Quiero que me recibas como a hijo en tu familia. Quiero que limpies mis pecados. Quiero que me digas que la deuda ya está terminada y que el pecado ya no tiene más poder sobre mí, ni la maldad tiene autoridad en mi corazón. Ven a mi vida, Señor. Creo en tu obra, creo en tu sacrificio y vuelco a ti mi corazón. Llena mi vida con tu paz, con tu esperanza. Lléname de tu salvación. Dale, Señor, tiempos de refrigerio a mi corazón que está cansado, que está fastidiado, que está harto de la vida de este mundo, y concédeme la vida que viene de Dios, que viene de ti, Señor Jesús. Te damos gracias por ello. Recibe mi vida, llámame tu Hijo y permíteme desde el día de hoy llamarte y afirmar mi relación contigo como mi Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.